Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos me escucháis a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcasts, Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acercar una parte de la historia. Así comienzo cada uno de los capítulos que os han acompañado durante 200 episodios, nada más y nada menos. Hoy lo que estáis oyendo es el 201, pero claro, hace referencia a los 200 anteriores. Han pasado ya 4 años desde que comencé aquella aventura pensando que igual solo me oía una persona o dos, pero resulta que, bueno, gracias a vuestro esfuerzo y a vuestra paciencia se han escuchado ya 200 programas. Por lo tanto, hoy no voy a haceros un recorrido por la historia, sino que voy a haceros un mero esbozo de lo que ha sido el podcast y hacia dónde ha evolucionado. Empezaba con miedo y empezaba contándoos un poco cómo fueron mis inicios a partir de unas podcasts en Zaragoza, unas jornadas de podcast de Zaragoza, donde me animé viendo la humanidad y viendo la sencillez. Muchas veces también la sencillez de medios de algunos y la complejidad, querría decir, de medios de otros, pues cómo se hacían los podcasts. Y me animé, como os dije en alguno de los programas, porque pensaba que las cosas tenían historia y que lo importante era que supiéramos transmitirla, que supiéramos contarla. Podemos saber mucho de historia, pero si no sabemos contarla o no sabemos transmitirla, pues muchas veces se quedará en un tratado muy sabio, muy pulcro, muy digno y muy interesante, pero no seremos divulgadores. Y yo como siempre soy un amateur de la historia, yo no soy ningún profesional, ni soy ningún profesor, ni pretendo serlo, porque la docencia no es precisamente algo que me atraiga, me atrae hablar de historia, y me atrae hablar de historia o contar historias a gente que sé que me escucha y le agrada escucharme. Nada más, no quiero ser un pedante que sabe de todo, ni una persona que se vanaglorie de tener unos conocimientos y vender exclusivas. No, yo cuento las historias y si llego a más personas, pues mejor. Y si se lo pasan bien, si se divierten, que es uno de los objetivos de este podcast, que es pasarlo de un modo divertido, pues qué mejor. Bueno, hemos recorrido muchos sitios. Ahora estaba intentando hacer memoria desde reyes enloquecidos a submarinos alemanes entrando por el Guadiana, a iglesias magníficas de Venecia, a Florencia, a Nápoles, muchas veces a Londres. Bueno, son los sitios que más me gustan, ¿no? Con respecto a este tema de los templos y de las iglesias, os cuento mucho hay algunos que también los hago, que me impactan mucho y que veo que muchas veces no hay demasiada información sobre ellos, pues entonces me permito hacer una descripción o complementar las que ya existen con algo de lo que puede ser mi aspecto. Lo que se ha descorchado no es champán, es una botella de agua que tengo aquí enfriando para aclararme la voz y poder seguir hablando. Entonces, como os decía, lo de los templos, siempre he procurado también que fueran iglesias de fuera de la península, porque las de aquí las tenéis más recorridas, más vistas, y entonces os pueden ser de utilidad cuando recorréis pues los enclaves a donde os acompaño. Porque siempre vosotros sois los que vivís, no los que veis, no una palabra veis ni contempláis, no, los que vivís cuando os acercáis, tanto la visitéis como la oigáis cuando visitáis los enclaves. También hemos pasado por guerrilleros en México,
por templos perdidos en mayas dentro de lo que es la zona del Yucatán o de Quintana Roo. Hemos estado en castillos, en la zona, en el esplendor de Al-Ándalus, tantas veces olvidado, en enclaves mágicos y misteriosos de alguna manera de toda esa tradición andalusí que tanto me cautiva. Hemos estado con condes árabes que tenían una parte del territorio del antiguo reino de Navarra, de Nafarroa. Hemos visitado cantidad de sitios, hemos acompañado a escultores, a pintores, a arquitectos, toda una suerte de vivencia, porque como os dije en el primer capítulo, teníamos que encontrar un sentido a la historia, y eso es lo que me anima a mí a hacer estos podcasts. Lo siguiente que también, sorprendentemente no, yo me imaginaba que iba a gustar mucho, son los introitos que hago con referencias pues a lo que es mi vida y a una parte de la historia, que es una historia, a la gente no le gusta contar la parte gris y oscura de la historia de lo que fueron los 30, la época que me tocó a mí vivir y enterarme de algo, ¿no? Que son desde los 70 hasta los 90, hasta el año 2000, que fue el final de una época, el comienzo de otra, pero finales muy duros, donde la gente venía de unas condiciones de trabajo, de miseria, yo hambre no conocí, pero de un país gris y de un país donde pues hubo muchas personas que tuvieron que vivir de una manera como si les hubieran apagado la luz gloriosa que nacía cada día sobre sus espaldas, sobre sus trabajos. Y esto muchas veces no voy a decir que sea un experimento sociológico, sino que es una ventana a un mundo muy poco contado. Yo soy el anticuéntame de la serie de las televisiones, el contar todo lo cenizo y todo lo oscuro y todo lo triste que estaba pasando aquí muchas veces desde mi vivencia al Oliver Twist. Y bueno, pues la verdad que me lo paso muy bien, No exagero demasiado, a mí a veces, hombre, que no era todo tan... No, era más. No solo no exagero, sino que la mitad de las veces en los esfuerzos que hicieron muchas personas, me quedo corto, porque la verdad, estamos a una generación del piojo, del hambre, de la miseria y de la bota pisándonos el cuello. No os digo más porque muchos entenderéis. Pero esto también me sirve que estas historias muchas veces sean las historias desconcertantes que luego aproximan a la realidad de la historia, ¿no? Me encanta muchas veces pues empezaros a hablar de una fábrica, de una mina o de un ricachón o de cualquier historia y luego rematarla con la realidad del tema que os he propuesto. No es fácil hilar los temas y cuando ya has hecho 200 programas a veces uno se queda un poco seco, pero siempre hay, porque uno cuando viaja o cuando se mueve o cuando tiene vivencias, pues la verdad es que siempre encuentra recursos para poder seguir contando esos introitos de historias, de historias que muchas veces son también otro trozo muy desconocido. También la presencia de la música, sobre todo últimamente las personas me están diciendo que les está gustando mucho esas pinceladas musicales con las que acerco a veces a personajes, ¿no? Sobre todo porque suelo buscar piezas que nos descubran personajes nuevos y olvidados, ¿no? Y que nos haga también salir, que nos haga un poco los colores de lo que muchas veces estamos tan acostumbrados de oír a un Vivaldi, a un Mozart, a un Händel, y que muchas veces podemos tener compositores cercanos que han creado verdaderas obras musicales y que nos parecen que son de segunda división, y de segunda división nada, eran de primerísima.
Y todo esto, pues como os digo, lleno pues de muchas anécdotas, de muchos enclaves, de muchas cuestiones maravillosas, pues es lo que nos ha traído hasta este programa que estáis oyendo, que es el 201. Hecho con la misma ilusión del capítulo 1, y que es el que pues cada lunes, más que cada día, bueno, cada día, porque lo podéis oír cuando, lo bueno que tienen los podcasts, que cuando estáis aburridos o estáis con insomnio me podéis poner y entonces seguro que os entra el sopor y avanza sobre vosotros la mano de Morfeo y os quedáis allí pues relajados, dormidos, y ya os olvidáis de lo que a veces para alguno puede resultarme tediosa voz. Con la ilusión del programa 1, como os digo, haciendo este podcast, con todo el ánimo de seguir adelante, de llevaros nuevos temas, de llevaros a otras ciudades, a otros enclaves, a otros personajes y a disfrutar, porque en el fondo yo empecé a hacer historia con sentido para pasármelo bien. Y puedo deciros que después de 200 podcasts grabados he disfrutado y he aprendido que muchos de vosotros también, como yo, sois los personajes que queréis a la historia tanto como la quiero yo. Un saludo a todos desde Historia con Sentido, un saludo de Juan Carlos González para todos. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.